En Armanli, pueblo situado en la provincia de Haskovo, en Bulgaria, el equipo de Noni Kitchen continúa con sus labores de acompañamiento, asistencia sanitaria y rescate, junto con la colaboración de otros colectivos como Mission Wings, NBI o Colectivo Ruta Balcánica. Este último comenzó a realizar rescates desde la localidad búlgara de Burgas, ciudad del Mar Negro, mucho más cercana a la frontera a mediados de diciembre. Hemos mantenido nuestras visitas diarias al campo de Armanli, en donde vamos diariamente a hacer distribuciones de ropa, comida y primeros auxilios. Durante este mes, además, se han realizado talleres de inglés y se ha creado un espacio no mixto para las mujeres del campo. 2 veces por semana también hemos estado yendo al campo de Banja, a unas 2 horas en coche desde Armanli, donde pasábamos la tarde y asistíamos en lo que podíamos a los allí residentes. En Navidad, toda la gente de este campo fue llevada al campo de Armanli. Creemos que por falta de personal por las vacaciones. Dichas vacaciones también han servido de impedimento o excusa para impedirnos visitar a la gente recluida en el campo cerrado de Ljubimets. En todo el mes de diciembre solo se nos ha permitido entrar una vez. En cada visita recibíamos una excusa nueva. Toda la gente que ahí está recluida ha estado todo el mes de diciembre sin contacto con el mundo exterior. Conocemos casos de primera mano de gente que lleva allí cerca de un año sin acceso a comunicarse con el exterior del campo. El cuarto de los campos que visitamos se encuentra en Pastrogor, a una media hora de Armanli, donde íbamos semanalmente a realizar nuestros repartos de ropa y comida. Hemos sido recibidos por la policía en varias ocasiones. Debido a la caída del régimen sirio de Al-Assad, hemos sido testigos de cómo las instituciones búlgaras han intentado coaccionar a los residentes sirios del campo para firmar retornos voluntarios, alegando que Siria ya es un país seguro. Nuestro equipo de asesores rápidamente se puso en contacto con la comunidad siria para advertirles de estas intenciones de coacción, que utilizan las dificultades con el idioma y la necesidad de los residentes de los campos en su beneficio. La noche del 27 de diciembre, el equipo de rescate recibió un vídeo junto a unas coordenadas. En el vídeo se podía ver a un chico muy joven, apenas consciente, y se coordinó el rescate junto con el grupo colectivo Ruta Balcánica. Debido a los controles de carretera, ambos equipos llegaron a la zona de rescate al mismo tiempo, a pesar de la diferencia de distancias. Durante el viaje, recibimos vídeos de otras 2 personas en la zona en la misma situación de peligro de muerte. A pocos kilómetros del lugar donde se suponía que estaba la persona en peligro, nuestro coche se averió, y tuvimos que continuar a pie. En medio del bosque fuimos interceptados por la policía de frontera, a la que informamos de la emergencia. Compartimos con ellos la información que teníamos relativa a las 3 personas en peligro. Policías con pasamontañas y actitud agresiva nos obligaron a identificarnos, a abandonar la zona y cesar en nuestro intento de rescate. Nos escoltaron hasta el pueblo más cercano bajo amenazas y atosigamiento. Tras 2 horas caminando, presionados por la policía, y tras haber pasado la noche en el bosque, llegamos al pueblo de Gabar, donde esperamos varias horas a ser rescatados por un compañero de Noni Kitchen que vino desde Armanli. Tras 3 horas de vuelta en coche a Armanli y continuar con nuestras labores diarias, fuimos contactados de nuevo. Nadie había rescatado a los chicos, no había noticias de ingresos en los hospitales cercanos. Dado que nuestro coche seguía averiado, contactamos con unos periodistas que estaban visitándonos e iniciamos un segundo intento de rescate. Durante el viaje, fuimos interceptados por la policía en diferentes ocasiones y retenidos durante largos periodos de tiempo. En esta ocasión, decidimos intentar llegar a la zona desde otro pueblo y nos dirigimos a Barshilo, a unas horas andando del punto de rescate. Sobre las 12 de la noche del 29 de diciembre llegamos a Barshilo e iniciamos la ruta hacia el punto de rescate, con mucho miedo de ser interceptados por la policía. Evitamos atravesar carreteras, claros en el bosque, la noche era muy luminosa y el blanco de la nieve nos delataba. Tras llegar al punto de rescate y no encontrar al chico, empezamos a peinar la zona hasta que dimos con él. Desgraciadamente estaba muerto, estaba descalzo y tenía los pantalones por las rodillas. A su alrededor, marcas de botas y pisadas de animales, presumiblemente de perros. Siguiendo con el protocolo de actuación, contactamos con el servicio de emergencia. La primera llamada la realizamos pasadas las 2:30 de la mañana. Tuvimos que realizar muchas más, ya que nadie se presentaba en el lugar de los hechos. Finalmente, sobre las 6 de la mañana, un coche de la policía de frontera con 3 hombres se personó en el lugar. En ningún momento intentaron reconocer las constantes vitales del cadáver. Tras pasar toda la noche en el bosque, no nos ofrecieron ningún tipo de asistencia. Nos tuvieron hasta las 9 de la mañana de pie, junto al cadáver, esperando por el forense. Al llegar el forense, continuaron las actitudes agresivas hacia nosotros. Nos obligaron en repetidas ocasiones a subir el cadáver al maletero de su pick-up. Nos recriminaron haber estado haciendo rescates.
Las energías en ese momento eran tan bajas que agradecimos que nos detuvieran y no tuviéramos que volver al coche andando. Nos metieron a los 5 en un maletero y nos llevaron a la comisaría. Al llegar al pueblo recuperamos la cobertura y vimos que el resto del equipo de Noni Kitchen había sido detenido realizando otro rescate, pero al menos los chicos que habían rescatado sí estaban sanos y salvos. Fuimos obligados a declarar y puestos en libertad. Mientras tanto, un tercer equipo de integrantes del colectivo Ruta Balcánica había iniciado un intento de rescate de los otros 2 chicos, encontrando otro cadáver esa misma tarde, muy cerca del primero, y un tercero al día siguiente. Este último con la cara devorada por algún animal. Los 3 chicos de origen egipcio tenían 14, 15 y 16 años. Y sus familias, tristemente, estuvieron en Bulgaria en enero identificando sus cadáveres y gestionando la repatriación de los cuerpos. Ha quedado evidente la omisión de auxilio por parte de la policía y probablemente su participación directa, que deducimos en las marcas que rodeaban al primero de los cadáveres. Al día siguiente, el día antes de fin de año, fuimos con una grúa a recoger nuestro coche, que abandonamos en el primer intento de rescate. Nos encontramos el coche destrozado, no tenía matrículas, ni focos, ni batería, la rueda del copiloto rota, nuestra ropa esparcida por el bosque, junto con los papeles del coche. Tras estos desgraciados incidentes, el intento de criminalización de la policía se ha incrementado y hemos sido acusados tanto de colaborar con las mafias que operan entre fronteras como de entorpecer la labor policial aportando información falsa. Desde Noni Kitchen estamos luchando para que estas muertes no hayan sido en vano y se tomen medidas para que no sigan muriendo personas intentando llegar a la Europa fortaleza. Hola, soy Marta, parte del equipo de Sjenica en Serbia. Estas últimas semanas ha llegado mucha gente nueva al campo, la mayoría llegan caminando desde Turquía. Son unos 20 días de trayecto por pistas y bosques en medio de la nieve, soportando temperaturas muy bajas. Algunos de los que llegan nos cuentan que sus amigos han muerto en el trayecto, en ocasiones ya que se separan del grupo huyendo de la policía y se pierden en el bosque, apareciendo congelados al día siguiente. Cuando llegan a Sjenica aprovechan para descansar varios días antes de seguir, pero en las últimas semanas la presencia policial es cada vez más frecuente, tanto haciéndoles controles como evitando que compren billetes a otras zonas de Serbia, lo que les obliga a alargar su estancia aquí y gastar parte del dinero que necesitan para el viaje. La presencia policial es también más frecuente en las fronteras estas últimas semanas, lo que está provocando muchas devoluciones en caliente desde Bosnia y Hungría. Esto les obliga a permanecer días en los bosques esperando el momento oportuno para intentar cruzar soportando temperaturas muy frías. En cuanto a Sjenica, trabajamos en un centro comunitario donde cada vez hacemos más actividades. Los días que hace bueno intentamos salir de excursión hacia las afueras de la ciudad o aprovechamos para jugar a fútbol, baloncesto o bádminton, intentando dar un poco de humanidad a esta absurda espera que se les obliga a vivir. Las condiciones en el campo no son malas, es un sitio limpio y donde se les da comida y pueden estar tranquilos, pero no deja de ser algo totalmente asistencial. En muchas ocasiones se les obliga a estar aquí a pesar de tener dinero para alquilar un piso en Belgrado o en otra parte de Serbia donde podrían trabajar. Y además están a la merced de lo que deciden los que dirigen el campo. Hace 2 meses falleció un chico que estaba dentro y llevaba varios días enfermo y se le había negado la asistencia sanitaria. Y esta misma semana falleció otro chico que dormía en un edificio a las afueras del campo. Hace una semana que llegó y se le negó la entrada al campo alegando mal comportamiento en otros, sin dar mucha explicación, y ya que no tenía pasaporte se le negó también dormir en algún hotel, por lo que se vio obligado a dormir en un edificio abandonado a unos 100 metros del campo, soportando temperaturas de entre menos 15 y menos 20 grados por la noche, ya que esta semana ha sido una de las más frías del invierno. Fue bastante frustrante, ya que 2 días antes fuimos a hablar con la policía para intentar que lo dejaran entrar en el campo y esta no quiso ayudarlo, y finalmente hace 2 días se lo encontraron muerto por la mañana. Sjenica es una ciudad muy pequeña donde no hay otras asociaciones colaborando con gente en movimiento, por lo que a veces trabajar aquí da mucha sensación de soledad. Con estas 2 últimas muertes en 2 meses, en un lugar donde teóricamente deberían estar atendidos en un campo de refugiados con servicios financiados por la Unión Europea, lo único que se demuestra una vez más es cómo las políticas migratorias europeas matan a gente.
Hola a todos, soy aquí en Ventimiglia con el equipo de No Name Kitchen y voy a dar un poquito de una presentación del proyecto que estamos intentando de mantener aquí. Ventimiglia es un proyecto de No Name Kitchen que comenzó en el 2017 y llegó a la frontera italo-francesa en el 2023. Somos un equipo de 6 personas que apoyan a una población estable de 45 personas que viven sin casas en las calles de la ciudad. Nuestras principales actividades consisten en proporcionar servicios básicos como duchas y distribución de artículos de ropa. Paralelamente a nuestro apoyo a las personas atrapadas en ciclos de violencia administrativa, llevamos a cabo un seguimiento fronterizo, asegurándonos que las personas liberadas por la policía fronteriza francesa y readmitidas en Italia reciben solidaridad y asesoramiento sobre los pasos a seguir. También controlamos los abusos de poder de la policía fronteriza francesa en particular. De este modo podemos reunir pruebas de los empujones y retrocesos de los ilegales, así como de las condiciones en el interior de los centros de detención y de la falta sistemática de procedimientos legales adecuados. Nos aseguramos de que estas personas conozcan los servicios disponibles en su territorio, tanto dentro de nuestra red como fuera de ella, a través de otras organizaciones. Además de nuestros 2 pilares de protección y distribución de ayuda humanitaria, también garantizamos apoyo psicosocial a través de actividades como actividades artísticas, de deporte y salidas fuera de las terribles condiciones en las que se ven obligados a permanecer. Esto es en el marco de la actividad Care on the Move. Además, proporcionamos primeros auxilios básicos a las personas que viven en la calle y las acompañamos a recibir atención especializada por médicos. Estamos aquí para luchar contra el trato ilegítimo e ilegal de las personas en movimiento, a los que se les impide alcanzar una vida digna debido a una discriminación sistemática racista, y mantener la solidaridad en la última frontera para acceder a gran parte de Europa Occidental. Llevar aquí tanto tiempo nos ha enseñado las formas en que las personas en movimiento desafían constantemente a un aparato burocrático que refuerza activamente las discriminaciones racistas y misóginas, eludiendo las obligaciones legales y los tratados internacionales de derechos humanos. Seguimos al lado de todos los perseguidos por la fortaleza de Europa y buscamos constantemente formas de ampliar nuestras operaciones para apoyar mejor a nuestros compañeros. Gracias. En lo que llevamos de año, y según la prensa local, El Faro de Ceuta, aproximadamente 137 personas han entrado en Ceuta a través del mar o saltando las vallas. Desde el equipo de Ceuta hemos registrado, desde el 1 de enero de 2025, ya 21 casos de personas desaparecidas o que han perdido la vida intentando llegar a nado, con casos de niños desaparecidos de tan solo 13 años. Esto sin contar las personas que lo intentan saltando las vallas, ya que seguimos sin tener suficiente información sobre lo que pasa al lado marroquí. Con relación a esta realidad, el día 6 de febrero nos concentramos en la Plaza de los Reyes para marchar hacia la playa del Tarajal y condenar las políticas migratorias que provocan miles de muertes al año. Se aprovecha esta jornada para conmemorar las víctimas de la tragedia del Tarajal en 2014, cuando la Guardia Civil atentó contra centenares de personas que llegaban por el mar y provocó la muerte de varios hombres. Oficialmente se registraron 15, pero hubo múltiples desapariciones. Las fronteras españolas no solo causan pérdidas, sino que se ejercen devoluciones en caliente constantemente. Cuando pisan Ceuta, si las personas que vienen nadando o saltando la valla no consiguen llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, antes de que la policía los intercepte, se permite legalmente arrestar a estas personas para devolverlas a Marruecos. Testimonios con los que estamos en contacto relatan sus experiencias previas a la llegada a Ceuta, muchos de ellos habiendo experimentado múltiples devoluciones en caliente. A nos explicó que sufrió devoluciones hasta 24 veces. En Ceuta, la violencia y precariedad del trayecto migratorio persisten. Concretamente, No Name Kitchen trabaja también con menores que se encuentran en situación de calle, quienes escapan de las deficientes condiciones que ofrecen los centros de menores, muchos de ellos construidos en el pasado con el objetivo de solventar, de manera temporal, a la llegada en masa de menores. Aún así, estos centros siguen en funcionamiento en la actualidad.
El reparto de menores en el territorio español sigue bloqueado por partidos políticos como PP, Vox y Junts per Catalunya, generando la saturación de los recursos en Ceuta y las Islas Canarias, y no pudiendo atender a estas personas de manera óptima. Según varios testimonios, la violencia ejercida por el personal de los centros de menores está a la orden del día, ya sea tanto psicológica como física. La situación en calle es difícil, peligrosa y muy vulnerable, con muchos casos de abuso de drogas. Esto se agrava con los chicos que recientemente han cumplido 18 años y son expulsados del centro, sin lugar a dónde ir. Normalmente tardan hasta 30 días para obtener la residencia y tener vía libre para acceder a la península, lo que los fuerza a estar en la calle sin tener acceso a las necesidades más básicas.